Ahora, ¿quiénes son los responsables del saneamiento? Tenemos a nivel nacional tres entidades ministeriales: el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que es el ente rector, que ya hemos dicho cuáles son sus funciones: dar los lineamientos normativos y supervisar el cumplimiento de los mismos. Luego está el Ministerio de Salud, que va a estar encargado del seguimiento de la calidad del agua potable con la cual se viene prestando el servicio respectivo, además del control de calidad de agua proveniente de los tratamientos de aguas residuales. Luego está el Ministerio de Educación, que va a desarrollar actividades orientadas también al desarrollo de capacitaciones o educación sanitaria. ¿Ya? Esto básicamente en los ámbitos rurales. Sin embargo, no deja de ser su responsabilidad también en los ámbitos urbanos. Y un ente supervisor de la prestación del servicio, que es la SUNAS, ¿no? En los ámbitos regionales, esto está trasladado a la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que es la entidad responsable de facilitar condiciones en los gobiernos locales para que se implemente todo lo que ha normado el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en este caso en materia de saneamiento básico. La Dirección Regional de Salud va a ser la encargada del control, el monitoreo de la calidad de agua, ¿no?, en los ámbitos que le corresponden. Y la Dirección Regional de Educación, algo similar al Ministerio de Educación a nivel nacional, pero ya en el ámbito regional. En los ámbitos locales tenemos a las municipalidades provinciales y distritales, que van a tener como principal función la de promover el desarrollo del saneamiento básico. Esta promoción del saneamiento no solamente va a ser orientado a la creación de infraestructura, sino a la ampliación, al mejoramiento de la infraestructura. Y en ese sentido, ellas van a ser las que tienen toda la prerrogativa de poder plantear proyectos de intervención pública, los famosos PIPs, para la mejora del servicio, ¿no? Desde la creación del servicio, si es que este no existe, hasta básicamente lo que es el mejoramiento. Es decir, existe el servicio y lo que se busca es generar mejores condiciones para la prestación del mismo. A nivel local, la encargatura sobre el control de calidad de las aguas en saneamiento básico va a estar en responsabilidad de las redes, microredes y los establecimientos de salud, pero ellas no van a estar encargadas de la toma de muestras, sino del desarrollo de las evaluaciones de calidad de las mismas. En este mismo ámbito local, quienes van a estar encargados, y esto es más evidente en los ámbitos rurales, del desarrollo de actividades de educación sanitaria, va a ser las unidades de gestión educativa local, las denominadas UGEL, ¿no? A través de una serie de campañas, una serie de actividades de capacitación en la población escolar, pero esto no lo van a hacer de manera autónoma, sino van a tener que coordinar estas entidades tanto con los gobiernos provinciales como distritales, como también con los operadores, ¿no? Es decir, con las JAS o con las EPS, ¿no? Van a tener que desarrollarlo en ese sentido, en un contexto de trabajo colaborativo. Uno de los elementos fundamentales del saneamiento básico, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano, va a ser la provisión de agua potable. Si bien es cierto, cada uno de estos contextos, urbano y rural, tiene sus características, su densidad poblacional, características vinculadas a las actividades productivas más relevantes, etcétera, van a existir algunos parámetros comunes para el desarrollo de las propuestas y también de la infraestructura. En primer lugar, en ambos ámbitos se va a tener que considerar la calidad del agua de la fuente. Esta tiene que alcanzar una determinada calidad que se ha definido ya previamente y que forma parte de un conjunto de recomendaciones planteadas por las entidades de salud. Entonces, siempre que se busque brindar el servicio de agua potable para la población urbana o rural,
se tiene que considerar que la fuente de la cual se va a tomar este recurso tenga estos niveles de calidad. Para ello, obviamente, se va a desarrollar una serie de evaluaciones donde se va a verificar que no contenga impurezas físicas o químicas o microbiológicas que estén dentro de un rango determinado. Ojo, no es de que el agua que se va a emplear para brindar el servicio de agua potable, ni en el ámbito urbano ni en el ámbito rural, esté totalmente exenta de impurezas físicas, químicas, microbiológicas, sino que éstas estén por debajo de ciertos rangos que ya se han establecido, de modo tal que sobre esto, ¿no? A través de los procesos de desinfección que se van a establecer, esta concentración se reduzca aún más. Adicionalmente a esto, se entiende que hay una complejidad en cuanto a la problemática a abordarse con lo que es el tratamiento de agua potable. Primero, porque indistintamente, si sea en el ámbito urbano o rural, ¿no? Se va a brindar el servicio a una población que tiene una diversidad de niveles socioeconómicos, además de culturales y de otros aspectos, ¿no? Pero esta diversidad de aspectos, ¿no? De niveles, va a generar o va a estar vinculado también a la capacidad de asumir unos costos determinados por parte de esta población. En ambos casos, tanto en la zona urbana como en la zona rural, va a existir siempre viviendas afincadas en zonas periféricas, ¿no? En el caso rural eso es más evidente. Hay un centro poblado donde está unas cuantas viviendas, que es el centro del distrito, qué sé yo, hay unas viviendas, el 20% aproximadamente de la población está ahí afincada, y el restante está dispersa, ¿no? En los ámbitos urbanos, si bien es cierto, hay una mayor concentración en el centro de la urbe, sin embargo, todos sabemos que en todas las ciudades existe la denominada población periurbana, que son poblaciones que se han afincado en los extremos ya del casco urbano y que provienen de situaciones de migración, pero a estas también se les tiene que facilitar este servicio y eso tiene que estar considerado dentro de las propuestas de desarrollo del saneamiento básico vinculado a agua potable. Los sistemas son operados a través de organizaciones que en el caso de los ámbitos rurales va a estar conformado por miembros de la comunidad y eso va a generar que se pueda o se vaya a implementar un sistema que tenga un limitado acceso a una nueva tecnología, porque de darle mayor nivel tecnológico a la propuesta, ¿no? La población que va a ser atendida, y esto es básicamente en el ámbito rural, no va a poder costear ese servicio, que quiere decir que no va a poder generar condiciones apropiadas para su operación y mantenimiento, considerando que esto tiene que desarrollarse a lo largo de periodos de 20 años. En cuanto a las fuentes de agua, vamos a encontrar que pueden ser fuentes de abastecimiento, tanto subterráneas, superficiales o pluviales. En el ámbito urbano, las fuentes de agua básicamente son superficiales, lagos, ríos, canales y demás. También se dan en algunos casos subterráneos a través de pozos. En los ámbitos rurales, generalmente son de abastecimiento superficial y también subterráneo, ¿no? Básicamente ahí los manantiales. En nuestro medio es muy raro que se haya desarrollado sistemas de agua potable a partir de fuentes pluviales, es decir, almacenamiento de agua de lluvia. No es común. Existe el desarrollo de lo que se conoce como las cochas, pero esto está muy orientado a lo que es agua para el desarrollo agrícola y pecuario, ¿no? No se ha, hasta donde yo tengo conocimiento, no se ha buscado todavía vincular esto a un sistema de provisión de agua potable para un ámbito o para una población rural.
Ahora, estas fuentes de agua potable, ¿no? Van a determinar la alternativa tecnológica que se va a emplear. Vamos a denominar como agua potable a aquella que cumple con determinados requerimientos que están establecidos ya en nuestro marco legal y que además, más allá de estar libre de microorganismos, libre de compuestos nocivos, estos tienen que estar, como les había mencionado anteriormente, dentro de rangos aceptables. Y sí hay un aspecto importante que, más allá de que esté dentro de un rango, ¿no? Es fundamental y que en muchos casos va a determinar que se pueda emplear o no una fuente de agua, que es aspectos vinculados al color, el gusto y el olor, ¿no? Donde si bien es cierto hay ciertos parámetros, ¿no? Sin embargo, esto depende mucho de la percepción de los usuarios. Además de eso, me estaba olvidando, cuando se determine la factibilidad de emplear una fuente de agua, más allá también de que esté libre de patógenos, libre de algunos compuestos nocivos para la salud, etcétera, se tiene que verificar, y esto es recomendable, que no contenga una cantidad de compuestos que puedan generar efectos de corrosión o de incrustación o laceración de las instalaciones sanitarias, es decir, que no vayan a ir generando daños en las paredes internas del sistema de tuberías, ¿no? Porque de hacerlo se va a reducir ostensiblemente el periodo de vida útil de estas instalaciones, que tienen que tener al menos una duración en agua potable de 20 años. Otro aspecto que se va a considerar siempre va a ser el servicio público, ¿no? Donde se va a considerar las demandas de puntos de abastecimiento de surtidores públicos o de uso de acceso público, ¿no? En parques y jardines, en los ámbitos urbanos, también las necesidades de agua de instalaciones de salud pública, hospitales, clínicas, etcétera, de educación, colegios y demás. Y del otro lado van a estar las conexiones domiciliares. Entonces, siempre que se plantee un sistema de agua potable, no solamente se va a considerar la cantidad de agua que va a consumir la población, ¿no? A nivel domiciliario, sino también todo este conjunto, todo este volumen de agua que va a ser consumido en otros ámbitos, establecimientos de salud, establecimientos de educación, establecimientos o espacios de distracción o de acceso público, parques y demás. También establecimientos de oficinas, ¿no? de atención tanto pública como privada y demás. Indistintamente, si se va a desarrollar en un ámbito rural o urbano, hay algunos factores técnicos que siempre se deben de considerar. Uno es la dotación, la fuente, el rendimiento de la fuente y dónde está ubicada la misma. En cuanto a la dotación, eso lo vamos a comentar en unos instantes, pero se entiende que la cantidad de litros de agua que consume una persona debe estar en el rango de 20 a 40 litros, ¿no? Entendiendo que el promedio está en 30 litros habitante día. De la fuente ya hemos hablado, el rendimiento de la fuente, esto se va a dar más allá de los estudios que se puede hacer vinculado a la permisibilidad de uso, ¿no? Autorizado por la entidad competente, en este caso la Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua ya ha hecho el estudio de todas las fuentes superficiales de agua, tiene un conocimiento muy puntual sobre la capacidad de uso que pueden tener esta, entonces ella es la que va a indicarles si una determinada fuente puede estar o va a estar en la capacidad de atender la demanda proyectada que ustedes van a generar. No es que esta fuente tiene suficiente caudal y puede atender, sino el ANA va a considerar que esa fuente va a proveer agua también a otros usos, no solamente para el uso poblacional.
Y luego la ubicación de la fuente, ¿no? En términos generales, lo que se busca es de que el abastecimiento preferentemente sea por gravedad, al menos hasta cierto punto, porque cuando se implementan ya sistemas de bombeo, estos encarecen la propuesta, ¿no? No solamente en la inversión, sino también en la operación y mantenimiento. Otro aspecto que van a considerar siempre son los factores sociales para la selección del nivel de servicio. Esto, la entidad sectorial de economía y finanzas, cada periodo de años, ¿no? Va a definir la categorización de las municipalidades. Para nuestro caso actual, que está vigente desde el 2021, se ha considerado 7 categorías, 7 niveles de gobiernos locales, de la A a la G, ¿no? Hay una serie de características vinculadas a esto, sobre todo es la concentración, dispersión de la población, concentración de un porcentaje de la población en el casco urbano, denominado así al centro del gobierno local, y el tipo de servicio, ¿no? Otro aspecto que van a tener en cuenta siempre son los factores económicos, básicamente de la población, y ahí van a considerar la clasificación en 3 estratos. Bajo, cuando los ingresos familiares corresponden a la mitad del costo de la canasta familiar. Medio, cuando los ingresos familiares conjuntos equivalen al valor de la canasta familiar básica. Y alto, cuando los ingresos equivalen a 2 o más veces el valor de la canasta familiar básica. Estamos hablando de canasta familiar, no estamos hablando de sueldo básico, son temas distintos, ¿ya? Entonces, y acá se considera siempre el ingreso familiar. ¿Qué quiere decir eso? El ingreso conjunto de los miembros de esa familia, de ese núcleo familiar que aportan al sostenimiento de la misma, ¿no? Si trabaja el papá, será solamente el ingreso del papá. Si trabaja papá y mamá, será el ingreso conjunto de los dos. Si además también hay un aporte parcial de algún hijo, etcétera, también se considera el mismo, ¿no? Por lo general, acá se trabaja en función a los sueldos básicos. Referido a la calidad, ¿no? Esta calidad tiene que estar vinculada a un cierto cumplimiento de características físicas, químicas, biológicas y radiológicas. En cuanto a las características físicas que debe de cumplir el agua potable, estas están vinculadas a la turbidez, al color, al sabor, al olor y a la temperatura. Si hablamos de turbidez, viene a ser la capacidad del agua que tiene para impedir el paso de luz, ¿no? Y esto generalmente se debe a una mayor concentración de partículas de arcilla, limo, minerales y algunos desechos orgánicos. Se va a medir con el turbidímetro y en nuestro caso se permite hasta 5 unidades nefelométricas. La otra característica física, que es el color, se va a medir a través de las unidades de color, ¿ya? Y lo que se va a hacer es aceptar hasta 20 unidades de color. Si bien es cierto, esto se va a visualizar o se va a tener en cuenta también una evaluación ocular, ¿no? Sin embargo, ahí hay que tener en cuenta algunos aspectos, ¿no? Si hay una concentración de sustancias orgánicas, se puede ver en algún caso una coloración media verduzca o una coloración media amarillenta. La otra característica va a ser la de sabor y olor. Esto va a ser una prueba básicamente organoléptica y la alteración se supone que el agua es insabora, es inolora, ¿no? Si hay un determinado, determinada sensación de algún sabor o un olor,
se puede deber a la presencia de plancton, bacterias, vegetales en putrefacción, algunos desechos orgánicos que están contenidos en el mismo y algunos otros elementos que estén alterando esto. En cuanto a la temperatura, el agua potable tiene que estar siempre a una temperatura de 10 a 15 grados. Mayores temperaturas van a generar la aparición de bacterias y otros elementos biológicos que van a afectar la salud. Y a una temperatura más baja lo que va a hacer es generar un sobrecosto en los procesos de desinfección, ¿no? Porque generalmente se va a llevar esta desinfección adelante con el sistema de cloración, y el cloro, cuando la temperatura es inferior a los 10 grados, tiene un menor periodo de acción, y eso va a generar pues que para poder desinfectar un determinado volumen de agua vas a necesitar una mayor concentración de cloro y también un mayor tiempo de permanencia, y eso incrementa relativamente los costos. En cuanto a las características químicas, estas van a estar relacionadas a la ausencia de determinados elementos, o en todo caso la concentración de los mismos por debajo de unos estándares que se han definido, ¿no? Los principales van a ser el arsénico, ¿no? El arsénico, el mercurio, el cromo, los cianuros, el plomo. Para el caso específico de la conservación o la preservación interna de los sistemas de tuberías, están los cloruros, también los sulfatos, que pueden generar una afectación, ¿no? Y bueno, algunos otros elementos que se tienen que tomar en cuenta. Estos van a ser evaluados al momento de definir la calidad de la fuente de agua. La existencia de estos elementos en concentraciones mayores no necesariamente va a descartar esa fuente de agua para la potabilización del agua. Lo que va a hacer es generar la necesidad de un conjunto de operaciones adicionales para llevar estas concentraciones hasta niveles aceptables, si es que no hubiese otra fuente de agua disponible, o si otra fuente de agua disponible generase o irrogase costos demasiado altos. En cuanto a los criterios de diseño, que también son genéricos, ¿no? Acá vamos a tener en primera instancia los parámetros de diseño, donde vamos a considerar el periodo de diseño, la población de diseño, la dotación y las variaciones de consumo. En cuanto al periodo de diseño, en el caso específico de sistemas de agua potable, tanto para ámbito rural como para el ámbito urbano, esto de acá por si acaso es el ámbito urbano, y esto de acá es el ámbito rural. El periodo de diseño que se va a considerar siempre va a estar en periodos de 20 años. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes generen el instrumento de inversión, la ficha, el perfil, van a plantear un horizonte de evaluación de 20 años. A lo largo de esos 20 años, ¿no?, el sistema propuesto tendría que operar de manera o al 100%. Tendría que brindar el servicio para el grueso de la población. Acá van a considerar ustedes algunos criterios para definir esto también. La vida útil de las estructuras y equipos, por lo general, ya a menos que sean instalaciones de bombeo, equipos de bombeo, esto va a estar vinculado a 20 años. Solo si hay equipos de bombeo va a estar vinculado a 10 años. El crecimiento poblacional, es decir, la tasa de crecimiento de la población, esto lo vamos a comentar en unos instantes con algo más de detalle. Esta es la tasa de crecimiento. Bueno, acá se ha repetido, disculpen. La vulnerabilidad de la infraestructura sanitaria, esto va a estar referido principalmente a definir un espacio o la conceptualización del diseño abarque terrenos o territorios por donde no va a estar muy expuesta a una serie de situaciones que la puedan afectar, ¿no?
La economía de escala vinculada a la capacidad de la población de poder costear los servicios, ¿no? El grado de dificultad para realizar la ampliación de la infraestructura, siempre hay que buscar que el nivel de dificultad y los elementos que van a conformar el diseño sean también los más fáciles de alcanzar y de completar en los periodos de tiempo más cortos posibles, porque hay una demanda de la población por acceder al agua potable. Y finalmente, la capacidad económica para la ejecución de obras. Esto está vinculada a la disponibilidad de recursos que tienen los gobiernos locales para el desarrollo de este tipo de infraestructuras. No solamente por la gestión propia, sino por transferencias de algunas partidas presupuestales, algunos programas que haya desarrollado la entidad sectorial o alguna otra, etcétera, ¿no? En cuanto a la población de diseño, ya la población de diseño no viene a ser otra cosa que la población a la cual se le va a brindar el servicio a lo largo del periodo de ejecución, de evaluación, es decir, a los 20 años. Esta población se va a calcular mediante métodos aritméticos, nuestro marco normativo y las normas técnicas vinculadas a ellas no te piden otro diseño, no te piden otro cálculo, perdón. ¿Ya? Lo que sí tienen que tener en cuenta acá ustedes es algunos aspectos fundamentales, ¿no? La tasa de crecimiento siempre tiene que ser positiva o en su defecto tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Esto básicamente para ámbitos rurales. ¿Por qué? Porque en los ámbitos rurales, ¿no? Como hay procesos de migración, la tasa de crecimiento a nivel de comunidades, de anexos, etcétera, va a ser negativa por este proceso de inmigración. Entonces, en el ámbito rural, lo que ustedes van a encontrar es que la tasa de crecimiento generalmente va a ser negativa. En ese sentido, la recomendación es que ustedes adopten una tasa de crecimiento igual a 0, es decir, la población con la que van a trabajar o la población con la cual van a diseñar su propuesta no varíe, ¿no? Empezaron en el año 2023 1,000 habitantes y en el año 2033 van a seguir siendo 1,000 habitantes, ¿no? ¿Para qué? Para que tenga sentido la propuesta técnica, para que tenga coherencia la cantidad de conexiones domiciliarias que van a considerar, el dimensionamiento de la instalación de captura y de almacenamiento de agua potable, la determinación de los diámetros de la tubería principal y demás, ¿no? Porque si ustedes consideran una tasa negativa, ¿no? Van a empezar que el servicio para el año 1, el año 5, va a atender a 1,000 habitantes y en el año 20 va a atender solamente a 500. Entonces es inconcebible, no tiene lógica que tú vayas a plantear un diseño estructural en el cual año tras año se vaya reduciendo. En los ámbitos urbanos, ahí sí no hay mayor dificultad. Si ustedes, pero en el ámbito urbano o también en el ámbito rural, si desean, tienen la necesidad o desean determinar una tasa de crecimiento puntual definido, por ejemplo, puede ser que planteen una propuesta de intervención en agua potable para un conjunto habitacional, digamos, dentro, o 2 o 3 conjuntos habitacionales, qué sé yo, dentro de una zona urbana. Y desean conocer la proyección de crecimiento en esa zona en específico, ya no de todo el distrito, de toda la provincia, sino de una zona específica. Lo que van a hacer ahí es solicitarle al INEI que les facilite la tasa de crecimiento específica. Ellos tienen sus fórmulas y tienen las proyecciones específicas ya definidas. Y de lo contrario, ¿no? Si no desean llevarlo a ese nivel de especificidad ustedes, pues trabajan con la tasa de crecimiento distrital o provincial nada más. Otro tema, no me vaya a olvidar, van a considerar tasas de crecimiento de periodos intercensales, ¿no? En cuanto a la dotación está considerada en un promedio de 30 litros habitante día. Es habitante día, ya ustedes a través de los análisis de información que van a desarrollar,
¿no? Van a definir cuál es el promedio de habitantes por unidad familiar, ¿no? Puede ser 4 o 5, en el ámbito rural pueden ser 4, en el ámbito urbano pueden ser 5, pueden ser más o pueden ser menos, dependiendo de las particulares. Indistintamente a eso, traten por lo general de manejarlo a nivel de 30 litros habitante día. Un aspecto que va a ser común tanto para el ámbito rural como para el ámbito urbano va a ser las variaciones de consumo. Estas variaciones de consumo están referidas al caudal máximo diario, es decir, la cantidad de agua que va a consumir como máximo en un determinado día, ¿no? A lo largo del año. Y la otra variación va a ser el caudal máximo horario. Es decir, a lo largo de los días, en qué periodos de tiempo se consume mayor volumen de agua. Se entiende que va a ser, pues, generalmente en horas de la mañana, ¿no? Entre 6 y 7 de la mañana, 7 y media, en la cual la mayor cantidad de personas están en el núcleo familiar, ¿no? En la vivienda familiar, y desarrollan sus actividades de preparación de alimentos, ¿no? Para el desayuno, incluso para el almuerzo, y también de aseo personal, ¿no? Se duchan y demás. Entonces, en esos momentos es donde se va a desarrollar o se va a generar este caudal máximo horario. Y estas dos variaciones van a ser fundamentales para que definan el caudal que se va a tener que captar para poder atender la demanda de toda la población que se pretende beneficiar. El otro elemento va a ser el tipo de fuente de abastecimiento, ¿no? Acá vamos a ver referido a los criterios para la determinación, el rendimiento de la fuente, la necesidad de bombeo y la calidad de la fuente. En criterios para la determinación, siempre hay que ver que el... Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp
para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos, y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.